tiene solución porque en el proceso tenemos 0 grados de libertad, es decir, tenemos toda la información para resolverlo. Y también el análisis de grados de libertad global nos daba 0. ¿Listo? Entonces la idea era iniciar por acá, realizando los balances para el balance para el proceso de manera global. ¿Listo? Entonces voy a volver por acá un poco. Entonces vean que acá vamos a hacer, voy a plantear solamente las ecuaciones, ¿listo? No vamos a desarrollar, porque ya al tener las ecuaciones, pues es solamente esto, ajustar los valores, ¿listo? Entonces, el primero es la ecuación general, ¿listo? Entonces recuerden que para esto analizamos las entradas y las salidas, pero para este caso vamos a tener lo siguiente. Esta va a ser, esta es nuestra corriente 1, acá vamos a tener nuestra corriente 2, ¿listo? Acá vamos a tener nuestra corriente 3. Esta es nuestra corriente 2. La 3. Vamos a tener por acá nuestra corriente 4. Teníamos por acá nuestra corriente 5. Seguimos con nuestra corriente 6. Por acá con nuestra corriente 7. Recuerden que esta numeración es, pues digamos, no necesariamente debe ser de la manera en la que yo lo estoy haciendo. ¿Listo? Esta es simplemente una propuesta. Y esta es nuestra corriente 9. ¿Listo? Entonces recuerden que en el análisis global lo que nosotros hacemos es identificar solamente las corrientes que ingresan o que salen en todo el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente 3, corriente 5 y la corriente 7 no las vamos a considerar. ¿Por qué? Porque estas corrientes son unas corrientes intermedias. Es decir, por ejemplo, la corriente 3 sale del evaporador 1 e ingresa al evaporador 2. ¿Listo? Entonces ella no está saliendo ni está ingresando al sistema. Es una corriente intermedia. Lo mismo sucede con la 5 y lo mismo sucede con la 7. Entonces, en este caso, las entradas que vamos a tener van a ser la corriente 1, ¿cierto? Esa es nuestra única entrada. Y las salidas que vamos a tener van a ser la corriente 2, la corriente 4, la corriente 6, la corriente 8 y también la corriente 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? A partir de esta ecuación que nosotros tenemos acá, pues ya nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la corriente 1 es igual a 50.000, ¿cierto? 50.000 libra-hora. La corriente 2 no la conocemos, la 4 tampoco, la 6 tampoco, la 8 tampoco, la 9 sí la conocemos y es de 35.000. Listo, libras por hora. Recordemos que acá tenemos una relación adicional, ¿cierto? Que nos dice que
La corriente 2 es la misma que la corriente 4, que la corriente 6 y que la corriente 8. ¿Listo? Entonces, de acá, por ejemplo, ya podríamos determinar todas estos flujos. Pero como les indico, solamente voy a dejar indicadas las ecuaciones. ¿Listo? Ahora, ya tenemos nuestra ecuación global. Ahora vamos a hacer nuestra ecuación por componente. ¿Listo? Entonces, por componente. ¿Cuántos componentes tenemos? Solamente dos, ¿cierto? Una va a ser agua. ¿Y cuál es la otra? ¿Recuerdan cuál era la otra? Azúcar. Azúcar, perfecto. Entonces vamos a hacer dos balances, uno para el agua y el otro para el azúcar. El agua ingresa por la corriente 1, sale por la corriente 2, sale también por la corriente 4. Recuerden que acá lo estamos haciendo para el global. Sale por la corriente 6, sale por la corriente 8 y también va a salir por la corriente 9. ¿Listo? De acá conocemos estos valores, es decir, conocemos el flujo 1 que es de 50.000, la composición del agua en 1 que es de 0.5, la composición, el flujo 2, ya después de haber despejado de esta ecuación, lo conoceremos. La composición del agua en la corriente 2 también la conocemos, es 1, ¿cierto? Porque lo único que sale por la corriente 2, por la 4, por la 6 y por la 8 es agua. ¿Listo? Entonces vamos a conocer todo esto. Y este dato también lo conocemos. ¿Listo? Ahora, lo mismo vamos a hacer para el azúcar. ¿Listo? Entonces ya en esta parte vamos a tener azúcar. ¿Listo? Entonces el azúcar ingresa por la corriente 1, ¿cierto? Azúcar no sale ni por la corriente 2, ni por la 4, ni por la 6, ni por la 8. Solamente va a salir por la corriente 9. ¿Listo, muchachos? Entonces, estas serían las tres ecuaciones para el balance o para el análisis global. ¿Listo? Esta es una ecuación. El agua tenemos acá otra ecuación y el azúcar tenemos acá otra ecuación. Volvamos al análisis de grados de libertad. Nos decía, haga el balance global, después pase al evaporador 1, después pase al evaporador 4 y después sí métase con los otros dos evaporadores intermedios. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para para el evaporador 1. ¿Listo? Entonces recuerden, por acá no me volví. Este análisis que hicimos acá fue el análisis global. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer para el evaporador 1. Ecuación general, vamos por acá. Evaporador 1. Entonces en el evaporador 1, ¿qué tenemos? Tenemos una entrada, flujo 1, y tenemos dos salidas, que serían flujo 2 y flujo 3. Ya las otras no nos interesan. ¿Listo? Voy a eliminar esta de por acá. Ahora, vamos a tener los mismos dos componentes, ¿cierto? Tenemos agua y también tenemos azúcar. Entonces, para el evaporador 1, el agua ingresa por la corriente 1 y sale por la corriente 2 y también sale por la corriente 3. ¿Listo? Azúcar ingresa por la corriente 1 y sale por la corriente 3. Entonces, estas serían las ecuaciones para el evaporador 1. Si nos devolvemos o si nuevamente revisamos los grados de libertad, él nos dice, ahora pases el evaporador 4. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a realizar
las ecuaciones o el análisis para el evaporador número 4. ¿Listo? Entonces, por acá, el evaporador 4. ¿Qué entrada tiene el evaporador 4? Pues el evaporador 4 ingresa la corriente 7, sale la corriente 8, sale la corriente 9. ¿Listo? Lo mismo, vamos a hacer el análisis por componente para el evaporador 4. ¿Qué componentes tiene? Agua y azúcar. ¿Por dónde está ingresando el agua? Por la corriente 7. ¿Listo? ¿Por dónde está saliendo el agua? Por la corriente 8. Y agua también está saliendo por la corriente 9. Azúcar. Azúcar está ingresando por la corriente 7 y azúcar está saliendo por la corriente 9. ¿Listo? Entonces vean que hasta allí ya tendríamos el análisis para el proceso en general, es decir, el de manera global. Ya hicimos también el balance para el evaporador 1. Acabamos de realizar el balance para el evaporador 4. Si continuamos acá nuevamente en el análisis de grados de libertad, él nos dice, primero haga el global, después vayas al evaporador 1, después al 4 y después sí siga con los otros dos. Entonces vamos a realizar eso. Ya hicimos el balance general, ya hicimos, el balance general, que fue este de acá, ¿cierto? Este fue el análisis general. Después pasamos al evaporador 1, después pasamos al evaporador 4. Ahora vamos a realizar el análisis para el evaporador 2. ¿Listo? Entonces en el evaporador 2, ¿qué entrada tenemos? Tenemos la entrada 3. ¿Qué salidas tenemos? Tenemos la salida 4 y tenemos también la salida 5. ¿Qué componentes tenemos? Los mismos, agua y azúcar. Agua, el evaporador 2 ingresa por la corriente 3, ¿listo? Y el agua sale por la corriente 4 y sale también por la corriente 5, ¿listo? Azúcar, azúcar ingresa por la corriente 3 y azúcar sale únicamente por la corriente 5. ¿Listo, muchachos? Nos hace falta solamente un evaporador, ¿cierto? Nos hace falta realizar el análisis para el evaporador 3. El evaporador 3, ¿qué entradas tiene? La corriente 5. ¿Qué salidas tiene? La corriente 6 y también la corriente 7. Maneja los mismos componentes, agua y azúcar. Agua ingresa por la corriente 5, agua sale por la corriente 6 y agua sale por la corriente 7. Azúcar, azúcar ingresa por la corriente 5, listo, y azúcar sale por la corriente 7, listo. Entonces, ese sería el balance, ¿cierto? Recuerden, primero iniciamos por el análisis global. ¿Por qué? Porque así nos lo dijo el análisis de grados de libertad. Después continuamos con realizando los balances para el evaporador 1. Seguimos con el evaporador 4. Y por último vamos a realizar el balance para el evaporador 2 y para el evaporador 3. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué en ese orden? Porque ese fue el orden que nos dio el análisis de grados de libertad. Entonces, muchachos, ¿en dónde tuvieron la dificultad? ¿En qué parte? Porque nosotros llegamos hasta, es decir, realizamos hace 8 días el análisis de grados de libertad y el diagrama.
Pues ya tenemos las ecuaciones, ¿no? O sea, sí, ya reemplazar. Exactamente, ya sería reemplazar. Esto fue lo primero que hicimos, ¿cierto? Este fue el primer análisis. Entonces, mira que el flujo uno es de 50.000 libras hora. ¿Listo? El flujo 9 es de 35.000. Recordemos que, según el ejercicio, él nos decía, cada uno de los evapores, de los evaporadores, em, pues valga la redundancia, evapora la misma cantidad de agua. Es decir, el flujo 2 es igual al flujo 4, es igual al flujo 6, es igual al flujo 8. Entonces, digamos lo que podríamos hacer nosotros acá, aplicando esa relación adicional, bajo esto un poquito, esta relación adicional es la siguiente. Tenemos que, como el flujo 2 es igual al flujo 4, al flujo 6 y al flujo 8, pues nosotros lo podríamos reescribir de la siguiente manera. 2, 2, 2. ¿Listo? Y ya de ahí podríamos resolver el ejercicio. Pues a ver, acá tendríamos dividido 4. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos 4 veces el flujo 2. ¿Listo? Acá voy a borrar esta parte. Entonces, esto sería igual a 4 veces. ¿Listo? Acá hacemos es un despeje. Esto ya es un poco más matemático. ¿Listo? Entonces, 50.000, 5.000, eso da 15.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? El valor de flujo 2. Entonces, 4 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. 15.000 dividido 4. ¿Listo? Y de esta manera obtenemos que el flujo 2 es igual a 3.750. Entonces, 3.750 vale el flujo 2, 3.750 vale el flujo 4, 3.750 vale el flujo 6 y 3.750 vale también el flujo 8. ¿Listo? Entonces ya en ese orden de ideas, mira que ya tenemos todos estos flujos de acá arriba, ¿cierto? El 4, el 6 y el 8. Es decir, que ya tenemos el flujo 1, ¿cierto? 50.000. Ya tenemos el flujo 2, que lo acabamos de calcular, 3.750. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Encontrar el flujo 3. ¿Listo? Que sería 50.000 menos 3.750. Entonces, ya tenemos este valor, 50.000, este 3.750, esta es nuestra incógnita, la despejamos. Flujo 1 lo conocemos, la composición del agua en 1 también la sabemos, flujo 2 acabamos de calcularlo, 3.750. La composición del agua por la corriente 2 es 1 porque es lo único que hay. ¿Listo? Flujo 3, ya lo calculamos de acá. Nuestra incógnita sería la composición del agua por esta corriente. ¿Listo? Flujo 1 lo conocemos, la composición de 1 ya la conocemos, la composición del azúcar en la corriente 1 ya la conocemos, que es de 0.5. El flujo 3 ya lo conocemos, ¿listo? Es decir, que nuestra incógnita ya la podemos despejar. Entonces vean que ya tenemos de todos los evaporadores, ya tenemos gran pues
casi que toda la información. De acá tenemos el flujo 8, 3.750. Tenemos el flujo 9, que es de 35.000. Podemos calcular el flujo 7. Flujo 7 lo calculamos de acá. La composición del agua en la corriente 7 es nuestra incógnita. Flujo 8 ya lo conocemos, 3.750. La composición del agua en la corriente 8 ya la sabemos, es igual a 1. Flujo 9, 35.000. La composición de 9, la composición de agua en la corriente 9 también la sabemos. ¿Listo? Flujo 7 lo calculamos. La composición de azúcar en la corriente 7 es nuestra incógnita. Flujo 9, 35.000. La composición de azúcar en la corriente 9 también ya la conocemos. ¿Listo? Entonces vean que la mayoría, o bueno, la mayoría no, todas las ecuaciones que tenemos planteadas para cada uno de los evaporadores van a tener apenas una incógnita. ¿Listo? Entonces, ahí ya es mucho más sencillo de resolver. Solamente debemos es resolver o hacer los despejes. ¿Listo? Vean que lo más duro de estos ejercicios es arrancar. Es decir, realizar el diagrama, realizar los balances, el análisis de grados de libertad. Una vez nosotros hayamos realizado los balances, vean que ya esto se vuelve puro despeje, ¿cierto? Ya pues matemática. ¿Listo? ¿Sí queda un poco más claro? ¿Seguros? Que dentro de 8 días no me digan, no, pero estuvo muy difícil. Claro que sí, señor. No, profe. ¿Cómo así que no? Profe, ¿cómo es posible? Hagamos posible lo imposible. Claro, señores. Y ya les voy a mostrar el parcial. Bueno, muchachos. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. Tenemos este ejercicio, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Vamos a ver por acá que no les vaya yo a dar cosas que no son. Listo, sí. ¿Cuál es la idea, muchachos? Yo les voy a plantear el diagrama, les voy a plantear también el análisis de grados de libertad, de tal manera que ustedes solamente realicen, o bueno, solamente no, de tal manera que ustedes realicen los balances. ¿Listo? Entonces, tenemos un proceso de 2 etapas. ¿Listo? Entonces vamos a tener 2 equipos. Algo así. Igual ahora el diagrama lo vemos más bonito. ¿Listo? Entonces, en un proceso de 2 etapas, el ácido acético, es decir, que lo vamos a representar con una A, es extraído del agua en hexanol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener una corriente que va a tener ácido acético y va a tener agua. Agua lo voy a simbolizar con W por water. ¿Listo? Y vamos a tener otra corriente que es de hexanol. ¿Listo? Entonces, bueno, en un vaso de extracción líquido-líquido. Es decir, que este va a ser el extractor líquido-líquido. ¿Listo? Dice, el extracto se separa posteriormente por destilación. Es decir, que la corriente que sale del extractor se dirige hacia un destilador. Nos dice, se asume que el agua es completamente insoluble en hexanol. ¿Listo? Tengan en cuenta allí eso. El agua es insoluble en hexanol.
¿Qué quiere decir eso? Que por una corriente no podemos tener agua y hexanol, ¿cierto? No va a ser posible. Nos dice, una mezcla de 18% en peso de ácido vamos a tener 0,18 de agua, de ácido acético y el resto es agua. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Nos dice el resto, listo. Hexanol puro se alimenta a la columna. Vean ustedes acá, este es hexanol. Hexanol puro se alimenta a la columna para extraer el ácido acético. La corriente rica en agua que sale del vaso, ¿listo? La corriente rica en agua que sale del vaso, es decir, vamos a tener por acá, vamos a tener acá una corriente que va a ser rica en agua, sale del vaso, contiene 0,995. Les hago una pregunta, muchachos. Por acá, por la parte de abajo del equipo, además de salir agua, ¿qué más creen ustedes que puede salir? ¿Hexanol o ácido acético? ¿O los dos? Ok. ¿Quién da más? Recuerden que acá nos mencionan que el agua es completamente insoluble en hexanol, es decir, que agua y hexanol no vamos a tener, ¿listo? En una misma corriente. Es decir, que si por el fondo o si por esta parte está saliendo en agua, pues el resto, es decir, el 0,5%, va a ser ácido acético. Exactamente, listo, porque recuerden, agua y hexanol no pueden ir juntos. ¿Cuál es la idea de este extractor? Separar el agua el ácido acético del agua haciendo uso de hexanol. Es decir, que por esta corriente vamos a tener ácido acético y hexanol. ¿Cuánto? Aún no lo sabemos. ¿Listo? Nos dice, el extracto rico en hexanol del vaso se alimenta a una columna de destilación, es decir, esta corriente. Esta corriente es el extracto rico en hexanol. ¿Listo? Nos dice la composición del destilado. Recuerden que el destilado es lo que nos va a salir por la parte superior. Es de 96% de ácido acético, es decir, 0,96. ¿Listo? 96 y el resto hexanol, es decir, por acá hexanol también vamos a tener. La corriente de fondo contiene 97,2 de hexanol, es decir, 0,972 de hexanol. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener por acá, por esta corriente de fondo, muchachos? ¿Agua o ácido acético? ¿O los dos? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, exactamente. Vamos a tener entonces agua y, ácido acético y hexanol solamente por acá. ¿Listo? Y fijémonos en algo. Vean que por acá, ya del extractor, se obtuvo o se eliminó un gran porcentaje de agua. ¿Listo? Muchachos, les presento por acá una relación adicional. Nos dice,
Bueno, la corriente de fondo contiene 97.2% en peso de hexanol y recupera el 95% del hexanol alimentado. ¿Listo? Eso va a ser una relación adicional. ¿Qué nos quiere decir esa relación adicional? Que de todo el hexanol que ingresa acá, de todo el hexanol que ingresa acá, en esta parte, que se ingresa en esta parte del sistema, se va a recuperar el 95%. ¿Listo? Es decir, si nos entran 100 libra hora de hexanol, pues vamos a obtener por acá 95 libra hora. ¿Listo? ¿Cómo representamos eso? Ya se los voy a mostrar. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá con el diagrama? Ya lo vamos a ver más bonito, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar el diagrama más bonito. Entonces, vean, dos equipos, uno es el extractor líquido-líquido, el otro es la columna de destilación. Nos dicen que inicialmente, o que se alimenta una corriente que tiene 18% en peso de ácido acético y el resto es agua. Adicional nos dice que se alimenta el extractor una columna pura de hexanol. ¿Listo? Recuerden que el agua y el hexanol no son amigos. Por eso es que en ninguna corriente vamos a tener agua y hexanol. ¿Listo? Tenemos agua, ácido acético, ácido acético, hexanol, ácido acético, hexanol, ácido acético, hexanol. ¿Listo? Vean ustedes acá la relación adicional. El ejercicio nos decía el enunciado, que se recupera, a ver por acá, nos dice que se recupera el 95% del hexanol alimentado al vaso de extracción. Entonces miremos, ¿cuál es esa corriente de alimentación de hexanol? Pues es esta de acá, ¿cierto? La corriente 2. Entonces, el 95% de esa corriente 2, el 95% de esa corriente 2 de hexanol va a ser igual al producto que se obtiene de hexanol, es decir, a lo que nos está saliendo de hexanol por la corriente 6. ¿Listo? ¿Cómo ven el diagrama? Oigan, ¿y Kenzie? ¿Qué saben de Kenzie? Bueno, muchachos, entonces ya una vez teniendo acá el diagrama, vamos a realizar el análisis de grados de libertad. ¿Listo? Entonces recuerden, vamos a hacer análisis de grados de libertad para el extractor, análisis de grados de libertad para la columna, análisis de grados de libertad para el proceso y un análisis de grados de libertad global. Recuerden, en el global solamente vamos a considerar las corrientes externas, es decir, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 5 y la corriente 6. La corriente 4 no la tenemos en cuenta acá porque la corriente 4 sale del extractor e ingresa a la columna de destilación, entonces por eso no la tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer el análisis de grados de libertad para cada uno de los equipos. El extractor, vamos a contarlas, 7, ¿listo? Entonces, vean, tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? ¿Cuántas sustancias tenemos? 3. Agua, ácido acético y hexanol. ¿Listo? Agua, ácido acético y hexanol. Composiciones conocidas independientes. Tenemos la del ácido acético, 0.18, y la del agua de salida, que es de 0.995. Flujos, no conocemos ninguno, ¿cierto? El ejercicio no nos dio ningún flujo. Ojo, cuando no les dan flujos, sospechen. Sospechen porque es muy posible que sean que nos toque asumir una base de cálculo. ¿Listo? Número de relaciones adicionales, no la tenemos. ¿Por qué? Esta relación adicional, vean ustedes que nos está relacionando la corriente 6 y la corriente 2. Para que una relación adicional se tenga en cuenta en un equipo, pues todo debe estar dentro del equipo. Es decir, la corriente 6 está en el destilador, ¿listo? En la columna de destilación. La corriente 2 está en el extractor. Entonces, pues no nos serviría ni para el extractor ni para la columna de destilación. Ya vamos a ver en qué parte la vamos a incluir. Entonces, relaciones adicionales no tenemos. Eso nos da que vamos a tener 2 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, para el extractor, pues no habría solución, ¿cierto? Nos hace falta información. Ahora realicemos el análisis de grados de libertad para la columna de destilación. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Esta columna de destilación, lo que hacemos es contar todas las composiciones que están en ella. En la columna de destilación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? 6. ¿Cuántas sustancias distintas tenemos? Solamente 2. Ácido acético y hexanol. ¿Listo? 2. Ácido acético y hexanol. Número de composiciones conocidas independientes tenemos 2. 0.96 para el ácido acético, 0.972 para el hexanol. Nuevamente acá tenemos que los grados de libertad nos dieron 2. Es decir, que si esto lo estuviéramos realizando por individual, es decir, solito el extractor, solita la columna de destilación, diríamos que el ejercicio no tiene solución, que le hacen falta datos. Sin embargo, vamos a realizar el análisis de grados de libertad para el proceso. ¿Listo? Entonces recuerden que en el proceso ya contamos todo. ¿Listo? Contamos todo. Entonces, vamos a contar todas las composiciones que tenemos en el proceso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? 11. ¿Cuántas sustancias distintas tenemos? En el extractor. Dos. En el extractor, 3. ¿Sí? Ácido acético. Ácido acético. ¿Qué se dice? Ácido acético, agua y hexanol. Y en la columna de destilación tenemos ácido acético y hexanol. Es decir, en el extractor tenemos 3, en la columna tenemos 2, es decir, que en total tendríamos 5. Composiciones conocidas independientes. Tenemos 0.18, 0.995, 0.96 y 0.972. Es decir, que tenemos 4 composiciones conocidas independientes. Flujos no tenemos. Acá vamos a incluir la relación adicional, ¿cierto? Véanla acá, la relación adicional ya la tenemos. Entonces es en el proceso en donde las involucramos, porque tanto la corriente 6 como la corriente 2 hacen parte del proceso. Entonces vean que el análisis de grados de libertad para el proceso nos dio 1. ¿Listo? Nos dio 1. Nos dio 1. ¿Listo? Entonces diríamos, el ejercicio no tiene solución, pero podríamos asumir una base de cálculo. Pero vamos a terminar antes
este análisis de grados de libertad. Ahora sí vamos a realizar el análisis de grados de libertad global. ¿Listo? Global. Entonces recuerden que para el análisis de grados de libertad global no vamos a considerar esta corriente intermedia, es decir, no vamos a considerar la corriente 4. ¿Listo? Solamente vamos a considerar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 5 y la corriente 6. Es decir, lo veríamos algo así. Entonces, composiciones en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? 9. ¿Cuántas composiciones distintas tenemos? 3. Perdón, ¿cuántas sustancias distintas tenemos? 3. Agua, hexanol y ácido acético. Composiciones conocidas, ¿cuántas tenemos? 4. Tenemos 0.18, 0.995, 0.96 y 0.972. ¿Listo? Flujos, ninguno. Relaciones adicionales, acá sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vean que la relación adicional nos relaciona, valga la redundancia, ¿no? La corriente 6 y la corriente 2. La corriente 6, véanla acá, y la corriente 2, véanla acá. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos un análisis de grados de libertad de 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿El ejercicio tiene solución o no tiene solución? Pues no tiene, pero podríamos ponerle un flujo, ¿no, profe? Ok, muy bien, muy bien. Así es. El ejercicio en teoría no tiene solución, ¿cierto? Porque no nos dio 0. Sin embargo, como apenas nos hace falta un dato y el ejercicio no nos da un flujo, lo que podemos hacer es asumirlo. ¿Listo? Entonces ahí es donde van a entrar ustedes. Van a asumir un flujo. ¿Listo? Entonces, al asumir un flujo, ya el análisis de grados de libertad se reduce. Entonces yo les voy a hacer por acá una preguntita. ¿Qué flujo asumirían ustedes? El flujo 1, el 2, el 3. Ojo, vamos a asumir un flujo en el análisis global, ¿no? En el global. Porque sacan el global en donde el análisis de grados de libertad nos dio 1. ¿En dónde lo asumirían? ¿La corriente 1, la 2, la 3, la 5 o la 6? Ok. Ok, listo. Bueno, sí, ustedes lo pueden poner donde quieran, ¿cierto? En la corriente 1, en la 2, en la 3, en la 5 o en la 6, en la 4 no. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Si yo lo pongo en la corriente 6, ¿cierto? Si yo digo que la corriente 6 es igual a 100, pues yo de acá puedo tener varias información, ¿listo? Por ejemplo, podríamos ya conocer todo lo de la corriente 6. Adicional a eso, vean que podríamos usar la relación adicional, ¿listo? Pero no está mal si ustedes lo quieren poner en la corriente 1, o en la 2, o en la 3, o en la 5. Sin embargo, recuerden que pues hay que ser como un poco estrategas, ¿cierto? Eso es como cuando armaban los equipos de fútbol o de voleibol, ¿cierto? Los equipos. Si uno empezaba escogiendo, pues uno empezaba escogiendo al que mejor jugaba, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Ubicamos ese flujo en donde más nos convenga, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? 1. Asuman esa base de cálculo.
¿Listo? Yo la pondría acá en la corriente 6, pero si la quieren poner en la corriente 2 no hay problema. Si la ponen en la corriente 1, tampoco hay problema. En la 3 tampoco, en la 5 tampoco, donde ustedes quieran ponerla, menos en la 4, ¿no? Menos en la 4, porque la corriente 4 no hace parte del el análisis global. ¿Listo? Entonces, muchachos, si ustedes asumen esa base de cálculo, pues ya vamos a tener un flujo. Un flujo. ¿Listo? Entonces acá ya esto sería 0. Esto también sería menos 1, esto también sería 0. Si lo pongo en la corriente 6, entonces en la columna de destilación ya tendríamos un flujo. Esto ya sería 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya estos números que tenemos acá nos está diciendo, oiga, vea, inicia haciendo los balances para la parte global. Después puede seguir con el destilador. Y pues por último haga el extractor. ¿Listo, muchachos? Entonces, van a hacer el balance para la parte global, es decir, hacen el balance general, hacen el balance por componente. ¿Para quién? Para el ácido acético, para el agua y para el hexanol. ¿Listo? Y pues por supuesto acá deben usar esta relación adicional para determinar los valores. ¿Listo? Después, cuando ya hayan realizado eso, hacen lo mismo para el destilador. Realizan el balance general. En el destilador solamente vamos a tener agua, solamente vamos a tener ácido acético y hexanol. Es decir, que ya para el destilador, para el destilador solamente tendríamos el balance general, el balance para el ácido acético y el balance para el hexanol. Ya en el extractor entonces tendrían el balance general, el balance para el ácido acético, el balance para el agua y el balance para el hexanol. O sea que en teoría nos saldrían 3, 6, 9 ecuaciones. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí, muchachos? Profe, Ok. Vale. Si lo ponemos acá, ¿cierto? Sí, acá en el flujo 6. Ok, vale. Si lo ponemos acá, mira que la corriente 6 solamente hace parte de la columna de destilación, ¿cierto? Entonces, por eso, no, estamos acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, van a realizar esos balances de una manera muy similar a como los hicimos para acá, para los evaporadores, ¿cierto? Consideren entradas y salidas. Vamos a hacer esta primera parte. Sí, porque acá ya no. Listo. A ver, por acá. Entonces. Un segundo. Entonces, vean ustedes. Entonces, vamos a hacer el balance. ¿Listo?
para la parte global. Balance general. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué tenemos en cuenta? Que de entradas vamos a tener el flujo 1, vamos a tener el flujo 2, y eso va a ser igual a las salidas. ¿Qué salidas tenemos? De salidas vamos a tener el flujo 3, vamos a tener el flujo 4 y vamos a tener también el flujo, perdón, flujo 5. Flujo 5 y por acá tenemos el flujo 6. ¿Listo? ¿Qué información conocemos de acá? Ninguna. Sin embargo, recuerden que nosotros asumimos una base de cálculo, 100, pongamos. ¿Listo? 100 libra hora. Ahora, vamos a realizar el balance por componente. ¿Listo? Entonces, nuestro primer componente, no sé, digamos que es, a ver, ¿cuál está más sencillo? El global, hagámoslo, lo vamos a hacer para los tres. Vamos a hacer para el agua, es que lo simbolizamos con una W. Agua ingresa por la corriente 1, ¿cierto? Entonces va a ser X ¿listo? Agua por la corriente 2, no la tenemos, ¿listo? ¿Por dónde sale el agua? El agua sale por la corriente 3, ¿cierto? Agua no sale por la corriente 5, agua no sale por la corriente 6, ¿listo? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya no va a ser para el agua, sino que lo vamos a hacer para el ácido acético. Esto que lo representamos con una A. Entonces, el ácido acético ingresa por la corriente 1, por la corriente 2, no. Ácido acético sale por la corriente 3 y también va a salir por la corriente 5. Y también sale el ácido acético por la corriente 6. ¿Listo? Corriente 6 y acá corriente 6. ¿Listo? Ahora nos hace falta el hexanol, que lo estamos representando con una H. Entonces el hexanol por la corriente 1 no ingresa, pero por la corriente 2 sí. ¿Listo? El hexanol no sale por la corriente 3, el hexanol sale por la corriente 5 y el hexanol sale también por la corriente 6. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá estas son las ecuaciones o todo el balance para lo global. Recuerden, después de lo global, según el análisis de grados de libertad que realizábamos, ay, ven acá me quedaron estas cosas. Según el análisis de grados de libertad, después de haber calculado acá todos los datos, vamos a pasar al análisis de grados de libertad al desarrollo de la columna de destilación y por último, todo esto se lo vamos a hacer al extractor. ¿Dudas hasta acá? Ya que empezamos a hacer matemática, es decir, flujo 1 no lo conocemos, ¿cierto? Flujo 1 no lo conocemos,
La composición del agua en la corriente 1, ¿la sabemos o no, muchachos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sabemos o no? ¿Sí sabemos No, ese dato? no, digo que no. Listo. La composición del agua en la corriente 1, 0. ¿Cuál será, muchachos? El que me Sí, diga no ¿no? presenta. ¿Y cuánto es? 0,82. ¿Flujo 3 lo conocemos? No, ¿cierto? La composición de agua en la corriente 3 sí la conocemos, que es de 0,995. Tenemos una ecuación y dos incógnitas, entonces por acá no fue. ¿Listo? En la siguiente, flujo 1 no lo conocemos, la composición de ácido acético sí lo conocemos, 0,18. Flujo 3 no lo conocemos, la composición de ácido acético en la corriente 3 la conocemos o no. 0,005, listo. La composición del agua en la corriente, del ácido acético, perdón, en la corriente 5, 0,96. La composición del ácido acético en la corriente 6, ¿cuánto es? En la corriente 6, el del ácido acético. 0,028. 28. ¿Listo? Acá sí que menos. Tenemos una ecuación y tenemos, bueno, este flujo sí lo conocemos, ¿cierto? Fue el que calculamos. 100. ¿Listo? Pero no conocemos ni el flujo 1, ni el flujo 3, ni el flujo 5. ¿Listo? Entonces, continuemos. Para el hexanol, ¿cuál es la composición de hexanol en la corriente 2? ¿De qué, ¿Cuál profe? será? La composición del hexanol en la corriente 2. 1. Sí, Es eso, 1. el 100%, es decir, bueno, listo. Flujo 5, no lo conocemos, la composición de hexanol en 5, sí la sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto es? No, del hexanol. 96 del ácido acético. ¿Listo? Flujo 6 lo conocemos, ¿cierto? Fue el que asumimos. La composición de hexanol en la corriente 6 la sabemos, 0,972. ¿Listo? Flujo 5 no lo conocemos, flujo 2 tampoco lo conocemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos, ahí? Pues vamos a usar nuestra relación adicional. ¿Listo? Entonces, vean ustedes. Sí, sí, la pegó por allá toda su vida. Listo. Entonces, vean ustedes acá. ¿Cuál es el flujo de hexanol en la corriente 6? ¿Cuál será? 100, ¿no? El flujo de... Ok, listo. Sí, 100 es toda la corriente, ¿cierto? Pero yo quiero saber solamente cuánto ingresa de hexanol, cuánto le corresponde al hexanol.
0.900. Ok, esa es la composición. Ajá. Muchachos, eso es algo así como cuando están repartiendo. Profe, 97.2, ¿no? Se multiplica, ¿o no? Exactamente. Se Sería multiplica el tiempo. 97.2. Exactamente. ¿De dónde viene este valor? De multiplicar el flujo que nosotros asumimos, que era 100, lo multiplicamos por la composición, que es de 0,972. ¿Listo? Entonces ya vean que acá tenemos una ecuación, una incógnita. Entonces, muchachos, el flujo de hexanol en la corriente 2 va a estar dada por, ¿qué es corriente 2? Es corriente 2, corriente 2. Va de hexanol, va a estar dada por la división entre 97,2 y 0,95. ¿Cuánto nos da esto? 97.2. 102,31 o 32. Listo. Perfecto. 102,32. ¿Listo? Libra hora. Es decir, que el flujo 2, es decir, que por la corriente 2 nos ingresa 102,32 libra hora de hexanol. Listo, acá vamos a tener 102,32 libra hora de hexanol. Es decir, que por la corriente 2, ¿cuánto nos ingresa, muchachos? El flujo 2, ¿a cuánto corresponde? A 102, ¿no? Perfecto, ajá, vean, 102,32. Entonces ya tenemos un dato adicional, ¿cierto? Ya tenemos el flujo 2. Vean que el flujo 2 lo tenemos acá, aunque pues no nos serviría de mucho porque seguimos teniendo 3 incógnitas. En el agua, nada, ahí no nos sirve porque el agua no ingresa por la corriente 2. En el ácido acético no ingresa por la corriente 2, ¿listo? Sin embargo, acá en la ecuación de hexanol sí nos sirve, ¿cierto? El flujo 2, lo voy a hacer de otro color, que fue el que acabamos de calcular, 102,32. Entonces tendríamos una incógnita, que es el flujo 5, entonces lo que hacemos es despejar. Listo, entonces ya calculamos el flujo 5, lo que podríamos entrar ya a usar serían las otras ecuaciones. Listo, muchachos, vean que ya quedaron planteadas las ecuaciones y desarrollamos una parte de esas ecuaciones para el balance global. Recuerden, después de que hayan calculado todos estos valores, realizan este mismo procedimiento, pero ya para la columna de destilación. ¿Listo? Pero recuerden que acá se reduce un poco, porque en la columna de destilación solamente tenemos 2 compuestos. Entonces, ustedes realizarían el análisis global y realizarían el análisis para el ácido acético y para el etanol. Agua no, porque agua no ingresa a la columna de destilación, ni ingresa ni sale. ¿Para cuándo, muchachos? Para dentro de 8 días. ¿Listo? Yo sí les voy a habilitar por acá por Q10 y dentro de 8 días. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer, por ejemplo, en Excel, si se les facilita más. ¿Listo? ¿Dudas con el ejercicio, muchachos? Profe, o sea que este es el parcial, o sea, lo que hagamos, lo que terminemos con este ejercicio.
Es una... Sí, es nota, sí. Sí, señora, es nota también. Se va a llamar ejercicio extractor, ¿listo? Entonces, lo pueden entregar desde hoy hasta el 26. Voy a poner hasta el 26 a las 10 de la noche, ¿listo? Es decir, hasta dentro de 8 días a las 10 de la noche. ¿Listo, muchachos? Sí. Nos faltaría allí encontrar el flujo 5, nos faltaría encontrar el flujo 3, faltaría encontrar el flujo 1. Y ya. Y ya después hacen esto mismo para el destilador. Lo mismo, encuentran todos los valores. Y después hacen lo mismo para el extractor. Igual, por eso se los dejé también para las 10, ¿no? Por si tienen alguna duda. ¿Listo, muchachos? ¿Seguros? Como que pues sí. Recuerden, hacen primero el análisis global y después empiezan a hacer los balances por componentes. ¿Listo? Ya para el destilador les debe salir 1, 2, 3. Ya los encontramos muchos. A ver. Profe, pues solo despejar el salón, ¿no? Y sale el flujo 5, ¿no? Sí, ajá, sí, el flujo 5, sí. Entonces, vamos a despejarlo igual. Nos quedaría de la siguiente manera. Y lo hago por acá arribita para que no se vea. Profe, entonces, ¿cuántas ecuaciones nos debería salir? Señora. ¿Cuántas ecuaciones nos debería salir? Para la columna de destilación les deben salir 3 ecuaciones. Y para el extractor les debería salir 4 ecuaciones. Vamos a despejar entonces de acá el flujo 5. ¿Listo? De acá sería menos esto. Y todo esto, vengan que ojalá no se borre. Listo. Dividido esto. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces ese flujo 5 va a ser igual a... El flujo 2, ¿cuánto fue que nos dio? 102,32. ¿Listo? El flujo 6, nosotros asumimos que era 100. La composición de hexanol por la corriente 6 es de 0,972. Y la composición de hexanol por la corriente 5 es de 0,04. ¿Listo?
¿Cuánto nos daría esto, muchachos? ¿Listo? Entonces, vean, ya tienen otro flujo. Ya tienen el flujo 5, ya tienen también el flujo 6, ya tienen también el flujo 2. ¿Listo? Solamente faltaría calcular para este caso, el flujo 1 y el flujo 3. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces recuerden este ejercicio para dentro de 8 días. ¿Listo? Yo lo esperaré hasta las 10. Igual, si no hay dudas, pues esperaré solamente el ejercicio. Si no, pues yo me conecto por si alguno tiene una inquietud. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche. Nos estamos hablando. Bueno. Chao, chao, que descansen. Chao, profe, buenas Luego, noches. profe. Muchas gracias.